Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien y listos para un nuevo chismecito jugoso porque hoy... Madre mía, esto no os lo vais a creer. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman, y una confesión. Una confesión que lo cambia todo. Sí, como lo oyen. Demet ha admitido algo sobre Can Yaman que a muchos nos va a dejar boquiabiertos. ¿Intrigados? Pues normal, porque yo también lo estoy. En este vídeo vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar qué ha dicho Demet exactamente, por qué lo ha dicho ahora, y sobre todo, qué significa esto para el futuro de la relación, si es que hay futuro. Y ojo, que no vamos a hablar de simples rumores, no. Vamos a basarnos en declaraciones, en entrevistas, en hechos contrastados. Así que prepárense porque hoy vamos a desenmascarar la verdad detrás de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismecitos, exclusivas y análisis de vuestras series y actores favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más dilación. Vamos al lío. Ya saben que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, por decirlo suavemente, un torbellino. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, la química en pantalla era innegable. Era palpable, vamos. Y claro, los fans. Los fans enloquecimos. Todos queríamos que ese romance trascendiera la pantalla y se hiciera realidad. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que algo, al menos, había entre ellos. Pero como suele pasar en estos casos, la cosa se complicó. Después del boom de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. Empezaron a surgir noticias de supuestas tensiones, de desacuerdos profesionales, incluso de rencillas personales. La llama del amor, si es que alguna vez existió, parecía haberse apagado. Y durante mucho tiempo la relación entre ellos se mantuvo en un silencio sepulcral, roto solo por alguna indirecta o comentario aislado. Ahora bien, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde está la confesión de Demet que lo cambia todo? Pues aquí viene lo jugoso. En una reciente entrevista, Demet Özdemir, al ser preguntada por su relación con Can Yaman y por las críticas que recibió en su momento, ha hecho una declaración sorprendente. No voy a decir que se ha retractado de todo lo que dijo o hizo en el pasado, pero sí ha admitido. Sí, señores y señoras, ha admitido. Que Can Yaman tenía razón en algunas cosas. Sí, como lo oyen. Demet ha reconocido que quizás en el calor del momento y debido a la presión mediática, no supo valorar ciertas actitudes y comentarios de Can. En concreto ha hecho referencia a las críticas que Yaman recibió por su comportamiento en algunas entrevistas y eventos públicos, donde se le acusaba de ser arrogante y de tener una actitud poco profesional. Demet ha dicho que ahora, con la perspectiva que le da el tiempo, entiende que Can estaba defendiendo su trabajo y su imagen, y que quizás ella no le dio el apoyo que necesitaba en ese momento. Madre mía, qué fuerte. Yo sigo en shock. Pero esperen, que aún hay más. Demet no solo ha reconocido que Can tenía razón en algunas cosas, sino que también ha admitido que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en el deterioro de su relación. Ha dicho que se sintió abrumada por la atención constante y que eso afectó a su capacidad para tomar decisiones racionales. En otras palabras, ha dado a entender que la presión externa contribuyó a que la relación con Can no funcionara. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Demet y Can van a volver a estar juntos? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? Pues sinceramente yo creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Pero sí creo que esta declaración de Demet es un paso importante. Es un reconocimiento de errores, es una muestra de madurez, y es una señal de que quizás con el tiempo, las heridas puedan cicatrizar. No olvidemos que ambos son jóvenes, que ambos están en la cima de sus carreras, y que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Quizás puedan dejar atrás el pasado y construir una nueva relación,
ya sea de amistad o algo más. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta confesión de Demet ha reabierto el debate sobre la relación entre ellos. Los fans están divididos. Algunos celebran la madurez de Demet y esperan una reconciliación. Otros, en cambio, creen que es demasiado tarde y que ambos deberían seguir adelante con sus vidas. Y luego estamos los que simplemente disfrutamos del drama y del chismecito, jejeje. Pero más allá del puro cotilleo, creo que esta historia nos enseña algo importante sobre la presión mediática, sobre las expectativas del público y sobre la importancia de la comunicación en cualquier relación. Demet y Can son dos personas reales, con sentimientos reales, que se vieron envueltos en un torbellino de fama y atención. Y quizás no supieron gestionarlo de la mejor manera. Pero lo importante es que con el tiempo han aprendido de sus errores y han seguido adelante. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la confesión de Demet Özdemir, hemos desentrañado los misterios de su relación con Can Yaman, y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama en sus vidas. En resumen, Demet ha admitido que Can Yaman tenía razón en algunas cosas, ha reconocido que la presión mediática jugó un papel importante en el deterioro de su relación, y ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Madre mía, qué culebrón. Quiero agradecerles de corazón por haber estado conmigo un día más. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero un montón. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? ¿Creen que es demasiado tarde? ¿O creen que simplemente deberían seguir adelante con sus vidas? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a crecer y a llegar a más personas. Mil gracias por su apoyo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero. No se vayan todavía. Que el chisme no ha terminado aquí. Profundicemos en esta bomba que Demet nos ha soltado. Vamos a diseccionar cada palabra, cada gesto porque, mis amores, aquí hay tela que cortar. Primero, analicemos la entrevista. ¿Dónde se produjo esta confesión? ¿Quién la hizo? Según mis fuentes, la entrevista fue para una revista turca muy prestigiosa, una de esas que no se andan con rodeos y que le hacen las preguntas que todos queremos hacer. La periodista, al parecer, fue muy incisiva y no dejó que Demet se escapara por la tangente. Y Demet, con una madurez que aplaudimos, decidió abrir su corazón. Ahora, ¿qué cosas específicamente dijo Demet que nos han dejado en shock? No se limitó a decir Can tenía razón, no. Fue más allá. Habló de momentos concretos, de situaciones específicas en las que Can fue criticado injustamente, según su perspectiva actual. Por ejemplo, recordó una polémica entrevista en la que Can defendió a capa y espada su trabajo en Erkencikus, y se enfrentó a las críticas que decían que la serie era demasiado ligera o superficial. En ese momento Demet, quizás por no meterse en problemas o por no querer confrontar a los medios, se mantuvo al margen. Ahora admite que Can estaba defendiendo algo que ambos habían creado, y que ella debería haberlo apoyado más. Pero eso no es todo. Demet también hizo referencia a la presión que ambos sentían por parte de los fans y de la prensa. Recordó cómo cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada con lupa y cómo eso les impedía ser ellos mismos. Confesó que se sentía como en una jaula de oro, donde no podía respirar ni tomar decisiones libres. Y aquí, mis amores, es donde empezamos a entender por qué la relación entre ellos se deterioró. No fue solo por desacuerdos personales o profesionales, sino también por la presión externa que les impedía florecer como pareja. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué papel jugaron sus representantes en todo esto? ¿Les aconsejaron bien? ¿Les protegieron de la presión mediática? ¿O por el contrario, alimentaron el morbo y el chisme para generar más publicidad? Estas son preguntas que quizás nunca tengamos respuesta, pero que es importante plantearnos. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, muchas veces los intereses económicos priman sobre los sentimientos y el bienestar de los artistas. Pero volviendo a Demet y Can, ¿qué significa esta confesión para el futuro?
Como dije antes, es demasiado pronto para saber si habrá reconciliación o no. Pero sí creo que es un paso importante para sanar heridas y para cerrar un capítulo doloroso en sus vidas. Demet ha demostrado ser una mujer madura y valiente, capaz de reconocer sus errores y de pedir perdón. Y eso, mis amores, es algo que hay que valorar. Ahora, ¿cómo habrá reaccionado Khan ante esta confesión? Todavía no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, pero estoy segura de que le habrá sorprendido y emocionado. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta que nos reconozcan nuestros méritos y que nos pidan perdón cuando nos han hecho daño. Y aunque Khan ha seguido adelante con su vida y ha encontrado el amor en otra persona, estoy segura de que esta confesión de Demet le habrá removido algo por dentro. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, que es lo que más nos gusta. ¿Será esta confesión el principio de una nueva amistad entre Demet y Khan? ¿Podrán dejar atrás el pasado y construir una relación basada en el respeto y la admiración mutua? ¿O será simplemente un intento de Demet por limpiar su imagen y desmarcarse de las críticas que recibió en su momento? Todas estas preguntas son válidas y merecen ser analizadas. Pero en mi opinión, lo más importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Si en el futuro sus caminos vuelven a cruzarse, bienvenido sea. Y si no, pues también. Lo importante es que hayan aprendido de sus errores y que hayan crecido como personas. Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet ha sido sincera en su confesión? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación entre ella y Khan? ¿O creen que es mejor que ambos sigan adelante con sus vidas? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que esta historia no es solo un chisme jugoso para entretenernos. Es también una reflexión sobre la presión mediática, sobre las expectativas del público y sobre la importancia de la comunicación en cualquier relación. Demet y Khan son dos personas reales, con sentimientos reales, que se vieron envueltos en un torbellino de fama y atención. Y quizás no supieron gestionarlo de la mejor manera. Pero lo importante es que con el tiempo han aprendido de sus errores y han seguido adelante. Y eso, mis amores, es algo que todos podemos aprender. Así que la próxima vez que veamos a nuestros ídolos en la pantalla, recordemos que son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. No les exijamos la perfección. No les presionemos para que sean lo que nosotros queremos que sean. Dejémosles ser ellos mismos y disfrutemos de su talento. Y ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme tan jugoso. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos. Los quiero un montón. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo esto. Besitos.